lo pasaron muy bien, Picho Calugua también, pero aprendieron muchísimo. Son las personas que fueron parte del proyecto Tejiendo la Historia del Mimbre. ¿Has escuchado el dicho manso pescado? Oh, sí. Mira, Acá tenemos uno. Acá está el ejemplo. Exactamente. Manso pescado. Oye, Tejiendo la Memoria del Mimbre es el nombre de este proyecto que vamos a conocer con parte de quienes fueron ahí los gestores detrás de todo esto, ¿cierto? Y por supuesto el profe. Qué importante, ¿no? Nos acompaña hoy María Paz Donoso, periodista de este proyecto, a quien le damos la bienvenida. Está también Marcelo Encina, diseñador y coordinador de este proyecto. Y está también David Mena, artesano, también docente, cultor del mimbre. Hasta barba de mimbre tiene el profe. ¿Cómo están? Bienvenidos, chiquillos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. Oiga, maestro, cuéntenos cómo llega al mimbre a su vida, o cómo llega en realidad el mimbre a su vida. Bueno, el mimbre llega a mi vida hace muchas décadas atrás. Yo tenía 12 años, entonces ahí fueron los primeros acercamientos con mi padre y mi hermano. Que ellos trajeron un maestro a la casa, esto estoy hablando de la década de los 80 más o menos. Y empezamos a trabajar la cestería bien endémica, bien primitiva, ¿ya? Lo que significa que era ir a recolectar el material al río, ¿cierto? Que en esos años el río era realmente río. ¿El Biobío? Sí, ¿ya? Ahí por el costado de Vileta Parra, en San Pedro de la Paz, hay unas bajadas que eran bien agrestes, bien complejas por la naturaleza del territorio. Y empezamos a trabajar la cestería, pues siempre partimos con este tipo de canastos que siempre nos facilitó la vida, ¿ya? Y eso fue lo que nos dio el impulso para poder crecer como personas. Tanto como persona estudiante, ¿cierto? Y como personas forjadoras y cuidadoras de este tejido, de esta forma tradicional de artesanía. Sin duda, David, y qué importante es lo que menciona justamente aquí el profe, ¿verdad? Y por supuesto, ¿quién rescata finalmente esta tradición? Hoy día hemos conversado harto acerca de eso. Tuvimos un grupo hace un rato atrás acá en el matinal, Los Rienderos de Tomé, un grupo de jóvenes que partieron, más jóvenes todavía, haciendo música, cueca, rescatando tradiciones chilenas. Yo creo que si hablamos de tradiciones también, por supuesto que podemos hablar de este tipo de cestería en mimbre, de artesanía en mimbre, Marcelo, para que nos cuentes también por qué para ustedes fue importante y necesario justamente traernos este tipo de proyectos. Bueno, todo parte con el rescate que uno hace a esta persona que está aquí al lado mío, David, en cuanto a lo que se va generando, digamos, en el tema de rescatar el mimbre, que es un oficio que se ha perdido de hace mucho tiempo. Y junto a eso empezamos a ver con David cómo poder formar un proyecto para que se mantuviera esta memoria viva, digamos, y no se pierdan estas tradiciones dentro de lo que es el mundo del arte, el mundo del oficio de este trabajo. Yo a David lo considero un verdadero artista de las piezas que nos va generando, el cisne, el pescado, que esos fueron hechos por los mismos estudiantes también de la Universidad de Concepción de Arte y también en la biblioteca de San Pedro. O sea, esto que vemos acá entonces, perdón, pero es hecho por los estudiantes del proyecto, los alumnos, de verdad que es notable lo que lograron. Es como el hito final de todo el proceso de haber manejado ya la técnica, de haber dominado hacer la base del canasto, tejer los distintos tramos, entramados para hacer las distintas muestras, el jarro, el cisne, pero particularmente el pez y el cisne era lo que ellos tenían que elegir ya para ya empezar como a nutrirse y evidenciar que manejaron la técnica. Porque ¿qué pasó ahí, chiquillos? Que una cosa es manejar la técnica y otra cosa es lo bonito que se gesta de hablar con el profe, profe, ¿cómo soluciono esto? Y vamos resolviendo los temas juntos. Y en el grupo humano, que están los chiquillos de la universidad, y por otro lado son dueñas de casa, adultas mayores también, y personas con capacidades diferentes, también trabajando la técnica, y se genera este gesto de rescate patrimonial de qué es lo que pasa cuando tú te juntas a hacer un oficio entre varias personas. Claro, y además también, por ejemplo, el cisne ahí tiene incluso madera ahí en su rostro, profe. ¿Cómo va viendo usted también esta cercanía de estas
bueno, no son nuevas generaciones, pero sí son personas interesadas en poder conocer sobre esto que tal vez muchas veces lo vieron, pasaron o lo tuvieron cuando más jóvenes en su casa, la canasta de mimbre o, no sé, para guardar la ropa sucia de mimbre también. Y ¿Los hoy día- juguetes? Los juguetes de Yo tenía mimbre. un baúl para los ¿Cómo, juguetes cómo de ha sido mimbre. para usted eso también, el recoger las experiencias de otros? Es nutrirse. Cada uno se va nutriendo de cada persona que está tomando este tremendo desafío, porque es un tremendo desafío que no estaba contemplado en su diario vivir. Entonces se llegó con este tremendo proyecto, ¿cierto? Un fondar, ¿cierto? Para poder crear de alguna manera conciencia y alguna alternativa de creación, ¿ya? Porque ellos están destinados también a crear. Uno les da la herramienta necesaria como para que ellos también tengan la posibilidad de expandir un poco y salirse del típico canasto redondo, del canastito ovalado, que es el típico que nosotros conocemos para ir a la feria, ¿cierto? Cargar nuestras verduras, como decías tú, los juguetes, muchos que son como para la leña, ¿cierto? Y objetos ornamentales. Entonces, ver una diversidad de personas trabajando al unísono es una tremenda tarea y una responsabilidad, porque todos también aprenden de distintas maneras. ¿Ya? La información que se les llega de una forma distinta. Ahora, Pero, David, perdón, pero usted ha mencionado que más allá de esto, por ejemplo, hay una conexión emocional, porque usted, su papá, su hermano hicieron esta misma, por ejemplo. Y más allá de que en ese momento lo vendieron, hay una persona que cuando lo vea va a ver a su mamá, va a ver a su abuela, va a viajar en el tiempo. ¿Usted ha dimensionado eso también a través de su trabajo? Por eso se llama la memoria del mimbre, es transportar estos objetos al pasado. ¿Ya? Inclusive cuando se hizo la presentación buscamos objetos muy, muy deteriorados por el tiempo, pero se notaba que lo que era. Y también se identificó más o menos el uso de cada objeto. Un canasto grande, una cuna que es muy antigua para el pan. Cunas también, perdón, pero las cunas, los colechos para la guagua. Sí. Entonces tú tenías una cantidad de elementos que tú puedes desarrollar con esto, pero el límite es tu propia imaginación. De eso se trata también este tipo de talleres que invitan a eso, ¿no? A dejar volar la imaginación. Y me gustaría preguntarte también, David, por la materia prima, ya que la tenemos aquí, para también ir conociendo todos el origen del mimbre. Tú nos hablabas de ir a la ladera del río, ¿cierto? A buscar justamente el material para poder trabajarlo, moldearlo, pero ¿nos puedes contar un poquito del proceso? Ya, a ver, porque tú bien se sabe que el mimbre no es propio de estas tierras. Llegó con los colonizadores españoles, ¿cierto? Porque tenía la fibra en sí es una sausácea que es de tallo largo, ¿ya? De tallo largo, y que cuando bota la hoja en invierno ya está buena para poderla cosechar y poder trabajarla. Queda la varita sola, digamos. Queda la varita sola. Okay. Inclusive por ahí yo tengo unos elementos que traje que están en mi bolsito negro. Vamos a ver si lo podemos ir a buscar el bolsito negro, ¿sí? Que son herramientas básicas, ¿cierto? Entonces, cuando tú vas cosechando la materia, ¿cierto? Tú la llevas al taller, ¿cierto? La procesas, la pela, la descarna, o sea, pasa por distintos procesos primero. No es llegar y vamos a trabajar al tiro, no, pasamos por distintos... El bolsito. Aquí está el bolsito negro. Porque claro, lo que yo tengo acá, ¿cierto? Que lo voy a mostrar ¿cierto? así. Esto ya está trabajado, ¿cierto, Sí, David? esto ya está trabajado, ya viste, son elementos bien rústicos, bien primitivos. Que Y esta es la... Es el partidor, es el que sirve para partir para abrir la varilla. Y esto lo hacen quienes lo cosechan. Que Porque esto cultivamos, es sí. esto igual es natural. Mira, este elemento es una herramienta súper fundamental porque ponte tú para pelar la varilla. ¿Ya? Ese. Mira, y artesanal. Y artesanal. Esta latita fue rescatada de un somier antiguo de Wincha. Mira, ¿Ya? La wincha de un somier. La wincha es un somier. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ponte tú, quien tiene un somier de wincha tiene un tesoro ahí Mira. que ni siquiera sabe... Oye, para ¿y qué- esto
esto que está acá adentro, mira, acá se alcanzan a ver como unas fibras vegetales. Me imagino Sí. que esto es lo que queda después de raspar Sí, la varilla al sí, mimbre, correcto, ¿cierto? correcto. Mira, no sé si se alcanza a ver ahí en ¿Viste? la... Para ahí ir, está. para ir quedando Acá adentro está lleno de eso, ¿viste? de esta forma, queda tableada la varilla, la guira. ¿ya? La guira, esta es la guira. Esta es la guira, ¿ya? Ya, y tú lo que haces entonces en el fondo le pasas esta pincita, así. No, esa. La de Claro, acá. ya, el ejercicio está verde y vamos raspando hasta que quede, Hasta que quede. Ya. blanquita, ¿cierto? Ajá. Y con esta la varilla se parte, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Y va a salir, y va a salir La varilla es redonda, entonces tienes que abrirla. la hebra. Es Sí. como, para imaginarlo como que fuera un bambú, así Para abrirlo, redondita. claro. Claro. Y esto con es 100% artesanal. Hoy día la modernidad No, 100% artesanal. Mira, ¿ya? con dos instrumentos, con dos herramientas. Bueno, y ya eso también tenéis que agregar la tijera podadora Ok. y el cuchillo, que es un cuchillo ¿Y- papero. ¿Y los que colores? encontramos en la- ¿Estos son dos tipos distintos o pasa algún proceso de teñido? No, este color café, ¿cierto? Pasa por un cocimiento. Ya pasa con Pero un es lo co- mismo que... Que es lo mismo, Ya. es lo mismo, pero ponte tú es para darle color a las cosas que se van generando. Ya. ¿Ya? Claro. O sea, esto tú lo echas a cocer al vapor, ¿cierto? En una olla grande, en un tambor, unos 4 o 5 horas. Ya. Hasta que la corteza se desprende y queda ¿Y sin el color. nada? ¿Solo con agüita? Hasta que queda así, No. ¿cierto? Esta está cocidita. Mira. Y esta está cosita, crudita. Y esa está cruda. Ya. ¿Viste? ¿Y se puede lograr, por ejemplo, algún otro color o nos vamos moviendo en esta escala de cafés en el En fondo? esas escalas de café. Perfecto. Para ser natural, digamos, 100%. Oye, Ponte María tú- Paz. pero si tú le querías agregar color, ponte tú puedes utilizar otras materialidades Claro. como zanahoria, beterraga, Ah, mira. porque como la zanahoria bota Claro, ese los color naranjo, naranjitos. la beterraga es muy fuerte, El morado. el maqui. ¿ya? Mira, Pero claro, por lo pintura general uno natural. ve estos dos colores, estos dos tonos. Claro, claro. Oye, pero qué bonito porque igual está ese trabajo y de hecho uno lo ve muchas veces en algunos elementos que son más bien ornamentales, Sí. cómo se incorporan esos colores. Estoy pensando en los juguetes de mimbre también. Yo tuve sillas de mimbre. Sillas de mimbre para unos niños, Sí. pero yo me acuerdo todavía de todo un set de casa de muñecas. Yo lo tuve. ¿También lo tuviste? Mis Barbie vivían en una casa de mimbre. Esa era la casa. No era como la de la película ahora que era con mimbre, pero María Paz, bueno. Lo que sí, cuando uno tenía el de la ropa, nos faltaba ahí que uno lo terminaba haciendo tira ahí el calcetín o algo ahí porque aparecía, porque no quedaba bien hecho. Una hebrita ahí que estaba ahí. Sí, siempre hay de todo. Sí, María Paz, bueno, cuéntanos un poco también acerca de la importancia de esto para las comunidades en las que se estuvo enseñando este taller. Mira, es súper, es como transgresora, pero muy emotivo también, porque al haber invitado a los alumnos de la UDEC, por ejemplo, ya estaba en cuarto, tercero, de arte, para ellos también hay toda una concepción de trabajo del material, de ver volumen, ellos trabajan mucho en taller. Entonces también tuvieron el desafío con el David de, no sé, algo tan simple como hacer un uso consciente del material. Porque como hay todo un ciclo vital de cosechar el mimbre, de trabajarlo, entonces era como que al final habían algunos chiquillos que iban reciclando, en vez de pedirle la varilla completa a David, oye David, aquí con esto puedo seguir. Porque como tú vas tejiendo, Claro. vas como incorporando la fibra al tejido general, como el que está empezando. Tal como el ahí hilo, de David. repente necesito uno más corto, otras veces uno más larguito, pero qué importante eso porque nos permite también tener la noción de lo que no es desechable, Marcelo. De lo que no es instantáneo, de lo que no es lo compré muy barato, de plástico y si se rompe listo ya está, lo boto y compro otro. Acá estamos hablando también de la durabilidad de estos materiales, de la resistencia, pero también del trabajo que hay detrás y de cambiar un poco la filosofía que tenemos de consumo incluso. No, un canasto como esto te dura ¿Toda la vida? toda la vida, ¿sí? Pues. Yo de verdad creo que los que tienen, Eso. o sea, en la casa por ahí uno de para la leña, como decías tú, David, o sea, está también eso como de irnos volviendo a acercar a este tipo de prácticas que son ancestrales, pero que también nos hacen cambiar un poquitito el switch que tenemos al día de hoy, ¿no? Es que está incorporado dentro de nuestra sociedad. Esto. ¿Ya? O sea, la cestería está incorporada en nuestra sociedad, pero cuando llegó el plástico se dejó de consumir. Entonces también hubo una vez que formulamos un taller de cestería, más canasto, menos plástico. Como forma de concientizar lo que estamos haciendo, ¿cierto? Porque esto también es un material biodegradable que
que al final tú lo devuelves a la tierra y se va a descomponer. Sí, claro. En un poquito de tiempo. Hay una vuelta atrás, sin duda. Ayer comenzó la segunda etapa de la ley de plásticos en nuestro país, que hoy día suma a los negocios a tener por lo menos más del 30% o el 40% de sus bebidas retornables de nuevo, como era antes cuando nos mandaban con un chico y iba arrastrando la botella para ir a comprarla. Hoy día estamos volviendo a eso, estamos volviendo a la pilgua, por ejemplo, también a la hora de ir a comprar. Ya nos acostumbramos a volver a aquello, pero aquí tenemos, además de lo bonito, lo decorativo, la usabilidad también, finalmente, estimado, que puede pasar por varias cosas, pues. Yo me estaba haciendo una corona también. Porque puede pasar desde una chupalla, puede pasar desde esto decorativo, esto también para poner a lo mejor una planta, para poner los huevitos, para ir a la feria, en fin, o sea, se pueden hacer muchas cosas con el mimbre, profe. Es que en realidad por eso digo yo que la imaginación es tu libre. O sea, tú lo que tú te puedas proponer para poder, y aparte que el material es súper flexible, o sea, tú lo puedes llevar. Ya. ¿Ya? Por eso estas formas complejas, ¿cierto? Son llevaderas, se pueden realizar. Inclusive, ponte tú, hace un tiempo atrás, en Santa Bárbara se inauguró la abeja de mimbre. La abeja de La mimbre. abeja fue una escultura que me mandaron a hacer desde Santa Bárbara y las proporciones son de 2,20 metros. Wow. ¿Cuánto tiempo tomó hacer eso? Eso tomó 2 meses y medio. Tremendo trabajo, Tremendo David. trabajo. Sí, estuvo ahí de forma presencial. ¿También estuviste en eso? Sí, ahí en el taller nos juntamos habitualmente a crear, digamos. De eso se trata, A ir ¿no? buscando la alternativa de salir del canasto y tratar de mostrar el trabajo que tiene David, que es súper complejo. O sea, el pez es un tejido que no es como la base de los canastos, digamos, es un tejido en el aire que se va haciendo. En el aire. A mano alzada. A mano Ah, alzada. oye, A mano bueno, alzada. y la experiencia también, pues David, ¿cómo fue? Porque por una parte trabajaste con alumnos de arte que tienen toda esta percepción ya de la creación, ¿cierto? Más cercanía, pero con las vecinas también, ¿cómo fue esa experiencia de contarles lo que tú haces, desde dónde surge? Como bien decía la María Paz, la posibilidad de conversar contigo, de tu experiencia personal también con el mimbre. O sea, igual la dinámica que se utiliza para ambas instancias, a alumnos de la universidad y para las muchachas de acá de San Pedro, es la misma, ¿ya? Pero hay un afán de poder ir haciendo y ir creando a la vez, pues, ¿ya? O sea, la dinámica con ella siempre también es como bien familiar, ¿ya? Entonces se van creando lazos de amistad distintas, porque esto te lleva a tener comunidad, ¿ya? Te lleva a tener esos lazos y se cuentan historias también, como dices tú. Hoy me acuerdo cuando estaba el baúl de mimbre, que estaba la sillita de mimbre. Hoy me acuerdo cuando estaba mi mamá y íbamos con el canasto. Entonces hay una cercanía bastante buena y se motivan, ¿ya? Ahora también pues, pretendemos en algún momento llevarla in situ al territorio para que ellos conozcan la mata viva, ¿ya? Allá en Chimbarongo, ¿no? Que es la capital del mimbre. No, yo no hablo de Chimbarongo, yo hablo de mi territorio, o sea, Eso. de San Pedro, Concepción, porque tenemos una extensión de río. ¿Todavía tenemos harto mimbre ahí en el río Biobío Mira, o va quedando un poquito menos? Estoy tratando de que no se pierda. Ya, ese es mi motivo mayor, ya, de que esto no se pierda en nuestro espacio, ¿cierto?, del río, porque igual hemos conversado con personas de allá de Laja, San Rosendo, donde ellos están generando una reforestación de mimbre para poder hacer este tipo de cosas y poderlo de alguna manera guiarlo, ¿ya? Porque hay muchas partes a lo largo de nuestra zona que lamentablemente la cestería se está perdiendo por la falta de material, ¿ya? Una por rellenos, y porque tampoco no hay cultores, pues. Entonces por eso también estamos llamados a poder hacer cultores. Sí, y por el oficio del oficio, ¿ah? Porque ustedes ven ahí que él comenzó a trabajar de inmediato porque está acostumbrado toda una vida a tener ahí... La postura que tiene
David, y yo siempre lo he observado así como observo a la gente que hace cerámica en nacimiento, etcétera, que también he tenido como una cercanía interesante, es que tú entras como en una especie de formato zen, empiezas y tal. Exactamente. Y cuando ya manejáis la técnica, empezáis a hacer otras cosas. Las chiquillas de San Pedro, no sé, pues una es más hábil en la base, por ejemplo, otra en los remates o qué sé yo. Entonces ahí ellas se van colaborando, oye, voy, pasé a tal paso, y se juntan con la otra, la comadre que maneja el siguiente paso. Trabajo Oye, colaborativo, yo- qué bello. Por eso yo le quería preguntar, profe, también, y le nombraba a Chimbarongo, porque sin duda acá en nuestro país está catalogado como la ciudad del mimbre, para que las personas también tengan esa noción que no tienen que ir por la carretera o ir a buscar mimbre allá, porque podemos encontrar acá en nuestra región también, po. O sea, sí, pues acá en Concepción, ponte tú, hay una persona que trabaja en la secretaría que a la salida de Concepción, el señor Mardones, tenemos a Camino Benco. Camino Benco, tenemos acá otro caballero de apellido Martínez, en Talcahuano, hay otro señor en Coronel, yo tengo la gente en San Pedro, entonces en cada sector hay una persona que está dedicada a eso, pero no es... no son tantos, pero también lamentablemente ellos me llevan la ventaja en cantidad de años. Entonces igual por ahí también se va a perder y estamos preocupados de que quién siga ahí. ¿Pero usted va a seguir haciendo talleres? ¿Van a seguir este tipo de instancias también? Sí, esa es la idea. Pues esa es la idea. Nosotros, Esa es la idea de poder potenciar de alguna manera esta iniciativa, creatividad, ¿cierto? Bajo recursos o con autogestión, ¿ya? Buscar la manera de poder seguir entregando estas virtudes. Y para nosotros también la tarea está en cambiar quizás o retomar nuestro modo de consumo también, ¿no? Un llamado importante a quienes nos acompañan a que si tiene que renovar el canasto con el que va a la feria, piense en el mimbre, que si quiere comprarse un lindo florero o un jarrón grande, piense en el mimbre, para todo lo que hemos conversado y para mucho más, y por eso es importante, chiquillos, que nos cuenten ya antes de despedirlos, ¿dónde podemos encontrar los detalles de la memoria del mimbre? estamos recién estrenando la página web hoy día para ustedes, Buenísimo. davidmena.cl, ahí están las redes sociales, la historia de David, la historia del proyecto. Hay dos secciones bien interesantes que son unos formularios, uno que son para rescatar la memoria del mimbre, donde estamos invitando a toda la comunidad que si tiene fotos antiguas de piezas de mimbre, suban la foto, porque todo eso después lo vamos a hacer un compilado para rescatar la memoria del mimbre. Suben la foto, un pequeño texto explicando, no sé, por el canasto de mi abuelita, que lo usaba y lo tiene en su casa. Y está esa sección para irla nutriendo y está otra sección para quienes estén interesados en conocer más de la técnica. También a futuro necesitamos buscar necesidades para formular proyectos. Eso es como el compromiso que tenemos también nosotros cuando nos convocó David a trabajar. Entonces, mientras más gente esté interesada en esto, podemos ir juntando voluntades para seguir haciendo proyectos como este. Eso, mira, David ya lo tiene listo ahí. Gracias por estar acá. Un lujo, maestro, por venir a enseñarnos, por venir a contarnos su historia. Gracias nuevamente. Marcelo, sí. A fines de septiembre terminamos el proyecto, donde también con Freddy Agurto, que no nos pudo acompañar hoy día porque tuvo clases de muralismo, vamos a tener un libro donde va a estar cómo se generan los canastos también, cómo para mantenerlo también en la lectura, dejar ese testimonio escrito, digamos. ¡Wow! Como Mira, manual. ya lo terminó ya. Ya lo terminó justamente en esto que nos demoramos en la conversación. Marcelo, entonces quedamos atentos también al lanzamiento de eso para que quede un registro, como tú dices, en la literatura, de cómo se trabaja y se vive el mimbre acá en la región del Biobío, pero ustedes tres, Un lujo. muchísimas gracias por haber venido, David, de verdad. Muchas gracias además por seguir cultivando esta hermosa forma de arte y además compartiéndola con quienes quieren aprender. ¿Cierto? Que eso nos motiva mucho más. Eso, nos veremos en la próxima oportunidad. Nosotros vamos a una pausa.